Muy bien, pues buenas tardes desde España, buenos días a quienes nos ven desde Latinoamérica, bienvenidas y bienvenidos al segundo webinar Pre-Cincoma de esta edición 2021. Mi nombre es Jesús Segarra Saavedra y junto con Tatiana Hidalgo Marí y Javier Herrero Gutiérrez formamos el comité organizador de Cincoma, el segundo Congreso Internacional de Innovación en Comunicación y Medios Audiovisuales, coorganizado conjuntamente entre la Universidad de Alicante y la Universidad de Salamanca. Se trata de un evento académico y profesional vinculado al área de conocimiento de comunicación que reunirá entre el 19 y el 22 de octubre de este año a numerosas investigadoras e investigadores en comunicación audiovisual, periodismo, publicidad, relaciones públicas y comunicación digital, en torno a las 43 mesas de comunicaciones que a día de hoy tienen abierto su Call for Papers, su llamada Comunicaciones, hasta el próximo 5 de septiembre. Se trata de mesas especializadas temáticamente en las distintas vertientes de la comunicación que están siendo coordinadas por 108 moderadoras y moderadores nacionales e internacionales, a quienes agradecemos su labor de revisión, al igual que el apoyo recibido por parte de las 94 personas que forman parte del Comité Científico de Cincoma. Hasta ayer son 74 las comunicaciones aceptadas de 132 ponentes internacionales y nacionales, algunos de cuyos textos han sido objeto de revisión y edición para las editoriales Dickinson y Frauar, y a partir de ahora lo serán para la revista IROCAM, perteneciente a Platcom, la plataforma de revistas científicas de comunicación, o la colección Mundo Digital. Toda la información está disponible en la web del Cincoma, del Congreso, cincoma.org. Sin más dilación, si les parece, les presento a la ponente de este segundo webinar Pre-Cincoma, a quienes agradecemos la aceptación para participar en estos webinars precongresuales. La doctora Maricela López Ornelas es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 de México, doctora en Comunicación por la Universidad de La Laguna, Tenerife, con la investigación titulada Estudio de los contenidos y procesos de comunicación de una publicación científica. También es es maestra en Ciencias Educativas por el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo con la tesis Diseño y validación de un instrumento para evaluar revistas académicas electrónicas. Y también licenciada en Comunicación por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California de México. Es miembro del comité editorial de numerosas revistas científicas internacionales, docente y directora de tesis de licenciatura y posgrado, autora de artículos y capítulos de libros, y actualmente es investigadora a tiempo completo en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California. Su línea de investigación corresponde a la mediación tecnológica del proceso educativo y la comunicación científica en el cuerpo académico de tecnologías de la información y comunicación en educación. Nos presenta su ponencia bajo el título La visibilidad de las revistas científicas de comunicación de acceso abierto y la importancia del perfil digital de sus autores. Recuerden que al final de su intervención Maricela dará respuesta a las preguntas que se han ido planteando a través del chat de esta sesión. También podrán plantear sus dudas en directo conectando su micrófono al finalizar su intervención. Sin nada más, les dejo con Maricela, a quienes reiteramos nuestro agradecimiento. Cuando quieras, Maricela. Pues muchísimas gracias. Definitivamente este es un gusto, un honor, y comparto con ustedes el conocimiento que he generado en estos últimos 10 años de trayectoria sobre el tema de la comunicación científica. Pues, doctor Jesús Segarra, muchísimas gracias. Antes de empezar, quiero agradecer a las instituciones de educación superior coorganizadoras de este evento, a la Universidad de Alicante, el Departamento de Comunicación y Psicología Social, y a la Universidad de Salamanca, a la Facultad de Ciencias Sociales y al Departamento de Sociología y Comunicación. Bien, el objetivo de este webinar, ¿no? Visual Webinar, es proveer un acercamiento a los aspectos principales de calidad y visibilidad de la comunicación científica formal
y por supuesto la importancia del perfil del autor en acceso abierto. Bien, vamos a iniciar desde lo más básico, de lo más elemental, que entendemos que el primer concepto de visibilidad se da en la era Gutenberg, ¿no? Cuando surgen las dos primeras revistas científicas a través de la imprenta. Entonces, la visibilidad de ese tiempo ahora ha evolucionado de manera muy significativa. Aparecen en Europa estas dos revistas en 1665, que es esta revista editada en París y esta siguiente revista editada en Londres. Aquí es cuando empieza a evolucionar el concepto de la visibilidad en la comunicación científica. Bien, ¿cuáles son los elementos fundamentales que, aunque evolucione, deben de seguir siendo elementos que forman parte de una comunicación científica? De acuerdo a este modelo clásico de las revistas impresas, que data del 81 y que siempre me gusta referenciar porque es fundamental como los clásicos en este tema, es que surge entonces dos aspectos fundamentales para una comunicación científica y la visibilidad de esta. Son los revisores, entendido como los canales que pueden asegurar esta revisión científica, y la impresión, que volvemos al tema entonces, que está relacionada con la visibilidad. Estos elementos, aunque evolucione a los tiempos actuales del sistema JS, pueden estar señalados de otra forma, pero jamás desaparecer. Bien, otro de los principales clásicos, y por cierto, español, el doctor Barrueco, presenta en el 2000 este sistema de comunicación que ha evolucionado. Si ustedes observan, en el anterior son solamente 6 elementos y aquí incluye más, y sin embargo siguen estos dos procesos significativos dentro del esquema de la comunicación científica, que es el comité evaluador y la biblioteca, entendida esta como el canal que permitía la visibilidad de las revistas científicas. Pues esto ha evolucionado, como les comenté, y este es un esquema del sistema JS en sus primeros inicios, y también se observan dos aspectos fundamentales que, como lo manejó Turov y como lo manejó Barrueco, siguen siendo parte inherente a la comunicación científica y su visibilidad, que es la revisión de pares y la publicación online. Es justo la publicación online la que modifica todo este concepto. Bien, a mí me gusta muchísimo trabajar con autores que son clásicos, como es el doctor Ríos, quien hace un planteamiento que no ha cambiado, y es que las revistas científicas, independientemente de su canal o su formato, pues son justo aquellos medios de comunicación que proveen los resultados de investigación y que su principal objetivo es la difusión del conocimiento generado en cada disciplina o cada campo. Y también tenemos claro, lo estamos viendo actualmente, con esos autores españoles, Díaz et al., que independientemente lo que cuenta en una publicación es la calidad de los artículos, que es la evaluación que reciben a través de esta revisión de pares y, por supuesto, la difusión. Entonces, aquí la parte interesante es decir que cuando hablamos de visibilidad de la comunicación científica, siempre es inherente a este concepto la calidad. Bien, ¿cuáles son los propósitos de la comunicación científica? Pues, independiente del objetivo general que acabamos de ver en la slide anterior, las revistas científicas cumplen propósitos. Uno de ellos es comunicar y difundir la información científica. Estamos hablando, entonces, hacer visible el conocimiento, legitimar, almacenar y llevar el registro del conocimiento científico. Y no menos importante, es publicar para hacer visible los resultados y darle oportunidad a los autores de elevar su estatus en el mundo académico. Y ese estatus se eleva conforme uno publica en revistas que tienen un alto nivel de calidad y que son verdaderamente visibles. Y vuelvo a citar a dos clásicos, Barrueco, como les comentaba, que es español, y Guedon, que es un padre, digamos, de la comunicación científica, radicado en Canadá. Ok, entendido entonces que hay un propósito y un objetivo de las revistas, pero también hay un propósito social de la comunicación científica. Validan el conocimiento, lo hacen público y visible, y son depositarias todas estas revistas científicas de un patrimonio intangible.
Pero otro detalle súper importante es que determinan la capacidad de progreso de una sociedad. ¿Y cómo es esto? Bueno, en esta gráfica que tenemos de la Tindex, esta base de datos importantes que editó o edita y sigue editando la Universidad Autónoma Nacional de México, ustedes pueden observar que bajo esta perspectiva de esta información, España se identifica como el país donde existen mayor número de revistas científicas, entendidas como comunicación científica formal. Entonces, bajo esta perspectiva, ¿dónde deseamos ser visibles? En aquellos países que están empezando o aquellos países en donde la comunicación científica formal está sumamente consolidada. Este es un ejemplo claro de cuál es, digamos, la visibilidad de las revistas que se tienen a través del uso de las bases de datos. Bueno, esta es otra base de datos también editada en México, por la Universidad Autónoma del Estado de México, y se observa cuáles son en un momento dado los países donde tienen más grande el círculo, que proveen mayor número de revistas entendidas como comunicación científica formal. Un tema también que es muy importante es que evoluciona el tema de la comunicación científica impresa a la comunicación científica electrónica, y entonces vuelvo a retomar dos autores clásicos que son fundamentales, que es Robert Day y Hitchcock, quien hacen en el 98 una investigación en donde se dividen las revistas en distintos niveles y que sigue siendo una clasificación, yo voy a comentarlo, pues perenne, ¿no? Y entonces Hitchcock hace un planteamiento sobre las revistas de primer nivel, así las determinan, y yo uno este concepto al tema por el que estoy aquí con ustedes, que es la visibilidad. Aquí hay un tema fundamental. Este tipo de revista, por ejemplo, dicho con todo el respeto para quienes publican, aunque sé que no es del área que compete en este momento al Congreso, pero es un ejemplo muy importante, es que la visibilidad de estas publicaciones, de estas revistas de primer nivel, es una visibilidad cerrada. Es decir, solamente pueden acceder a ella quienes publican en ella, y bueno, ¿para qué les digo las cantidades que se pagan? Pero estamos hablando de una de las revistas más importantes de primer nivel, editada por sociedades científicas reconocidas por la comunidad internacional, pero extremadamente cerradas, con una visibilidad generalmente nula, o en aquellas instancias de educación superior que el recurso económico pues no es problema para poder acceder a la suscripción. Luego el propio Hitchcock y Robert Day hacen ese planteamiento, que son las revistas de segundo nivel, y son revistas editadas y publicadas, comercializadas por grandes compañías transnacionales como es Web of Time o Scopus. Y estamos hablando de la ciencia, de la comunicación científica formal cerrada, de suscripción, no de acceso abierto. Entonces, es muy claro, importante determinar que nosotros, para querer tener y poder tener visibilidad, tenemos que pensar y publicar en acceso abierto. Bien, no menos importante, y lo quiero reiterar, es esta clasificación que tienen las revistas bajo esta perspectiva de Hitchcock y de Robert Day, que hacen un planteamiento a revistas editadas y publicadas por instituciones públicas, tales como universidades, museos, por mencionar a uno. Entonces, yo ahorita estoy poniendo como ejemplo en la revista Index de Comunicación, editada por la Universidad de... Pero así están todas las revistas que están incorporadas a Platform. Estas revistas de tercer nivel, que básicamente es una clasificación que se le otorga, no están ubicadas en un tercer nivel de calidad. Quiero dejarlo muy claro. Al contrario, son las revistas de mayor circulación, de mayor visibilidad, y son las revistas a las que la mayoría de los académicos, investigadores y estudiantes de posgrado accedemos. Y esto es un detalle muy importante. Este tipo de revistas son las revistas de mayor visibilidad y circulación en el mundo académico, por supuesto, de la comunicación. Bien, después de haber hecho esta breve clasificación que plantea Hitchcock y Robert Day, me parece también muy relevante plantearles que Ana María Cheto es una física de la Universidad Nacional Autónoma de México que empieza a ser pionera en el ámbito de la comunicación científica y en el ámbito de la comunicación científica electrónica, y hace este planteamiento, ¿no? O sea,
Este tipo de revistas, pues obviamente borraron, difuminaron el tema de las fronteras. Y se mantienen entonces, independientemente del formato, como las legitimadoras de la calidad de la ciencia, pero su clasificación es realmente muy compleja, porque hay diferentes vertientes de las que tenían las revistas impresas, que créanme que siguen existiendo. Entonces, la tendencia de la comunicación científica formal electrónica es su visibilidad precisamente a través de estas plataformas. Bien. Retomo otros autores que son visionarios y obviamente clásicos. Y bueno, las revistas electrónicas, para entender el concepto de visibilidad, pues se clasifican en acceso abierto y suscripción. ¿A cuáles revistas aliento a que trabajemos? Pues aquellas revistas de acceso abierto, porque las de suscripción limitan su visibilidad y solo lo permiten cuando uno tiene un recurso adicional para consultarlas. También hay otra clasificación que se establece, que son revistas en red. Las revistas en red generalmente son aquellas que están en suscripción. Por ejemplo, nuestras instituciones de adscripción suelen acercarse a algunas bases de datos, y estas bases de datos generan la posibilidad de consultar revistas solo en red, a través de password y de acceso. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿dónde queremos publicar? Pues en revistas de acceso abierto. También hay un importante trabajo en donde se clasifican las revistas por su origen, y esta tiene que ver si son electrónicas puras o electrónicas entendidas como revistas digitales. Estoy poniendo aquí a dos grandes revistas de mucha envergadura e importancia en el ámbito de la comunicación, no solamente en España, sino a nivel internacional. Y quiero empezar por una revista que tiene un gran antecedente, que es la revista SER, editada obviamente por la Universidad del País Vasco. Y esta revista SER, si ustedes recuerdan, inicia con suscripción y luego de ser impresa pasa a ser una revista digitalizada. Mientras la revista electrónica de Miguel Hernández es una revista que nace en formato puro electrónico. Aquí lo único que me interesa es comentarles la importancia de identificar cuáles son electrónicas puras y qué revistas son digitalizadas. ¿Sí? Otro aspecto sumamente relevante y que es necesario que tomemos en cuenta para el momento de dónde publicar es que veamos qué son las revistas de acceso directo y las de acceso indirecto. Esta revista Fotocinema, que pertenece también a la Universidad de Málaga y al consorcio de revistas de Platcom, provee, por ejemplo, el acceso abierto para recuperar el título y consultar la tabla de contenido sin ningún problema. Entra uno a la revista y se despliega toda esta información. Sin embargo, si ustedes entran a esta revista, que es la revista de acta de educación, bueno, esta revista lo que necesita es, primero que nada, una base de datos, que significa que todo su material sigue supeditado en PDF a una base de datos que lo soporta y que en un momento dado se tiene que consultar a través de la base de datos. Entonces, la pregunta hacia donde quiero dirigir esta presentación, este webinar, es ¿qué necesitamos nosotros para publicar? Tener claro la importancia de la visibilidad de las revistas donde queremos publicar nuestros resultados de investigación. Y por eso hablo del acceso directo. Otro tema que es sumamente relevante es que, disculpen ustedes, es el tipo de sistema electrónico. Esto es fundamental. La tendencia de las revistas para ser visibles a través de los diferentes metadatos y sistemas parte actualmente del sistema electrónico de OJS, que este es un sistema organizado de manera, digamos, sin fines de lucro, porque por PKP y un grupo de autores españoles, ¿no? Juan Pablo Alperín y Gustavo Fishman, entre otros, que lo que tienen como mente es que este sistema de OJS permite un formato de acceso abierto a las revistas, y es un tipo de metodología que asegura y transparenta los procesos en la recepción de artículos, en la gestión y en la propia publicación de artículos. Mientras, por ejemplo, esta revista
de innovación educativa, que no puedo abrir porque no me va a dar la vida para poder terminar la presentación. Es una revista de mucha envergadura aquí en México, sin embargo, sigue siendo y sigue funcionando como funcionaba al inicio la revista Latina de Comunicación Social, es decir, a través de formatos propios y de un manejo todavía un poco rupestre por parte del editor. Y entonces ustedes tienen que preguntarse en dónde quieren ser visibles. Debemos ser visibles en revistas que vayan con la tendencia de la apropiación del uso de la tecnología, como son, en este caso, la revista Mediterránea Comunicación y todas estas revistas de comunicación incorporadas y avaladas por el consorcio de Platcom. Sí hay una diferencia importante. Otro tema muy interesante que todavía sigue en discusión y que hay una polémica amplia, ardua, es el tipo de la vía dorada, vía platino, vía diamante de las revistas. Es súper valioso comentarles que en este caso la vía dorada se entiende aquellas revistas que son de acceso abierto, que cuentan con un DOI, que cuentan con un formato y una revisión de estilo, pero que requieren un cargo llamado APC para que puedan seguir funcionando. Mi postura en este momento no es hacer una crítica en ningún tipo de vía de revista, pero sí alentarlos a que consideren que cuando una revista tenga un APC, valoren muchísimo que la revista realmente cobre por incorporar el DOI, por el formato, por la traducción y no por publicar. Porque entonces la revista está disfrazada y deja de ser una revista de acceso abierto. Aquí en México hay una tendencia, una resistencia tremenda a incorporar este cargo de APC por cuestiones de tipo administrativo y porque también se han presentado revistas de este tipo entendidas como depredadoras. No puedo generalizar esto, es sumamente importante. Ustedes aquí en España, bueno, allá en España, yo acá en México, tienen una revista muy importante que se llama El Profesional de la Información, en donde tienen un cargo de APC. Y eso no significa más que la revista hace una recuperación de un recurso que permite su funcionamiento. Bien, otra vía que es muy importante también es esta, de la misma vía dorada, es esta categoría que tienen que el autor paga, ¿no? Básicamente, y que está siendo muy adoptada por revistas tanto públicas como privadas. Y pues claro, ¿qué pasa con las revistas editoriales comerciales que se suben a esta opción para subsistir en el ámbito del acceso abierto? Mientras estas en realidad se suben a esta opción del APC para poder subsistir, porque son revistas generalmente editadas por instituciones de educación superior públicas. Aquí las revistas lo que hacen es que son privadas y entonces lo quiero decir con mucha delicadeza, pero fingen ser de acceso abierto y la cantidad que cobran es tremenda, es inaudita, ¿no? Y este modelo, pues lamentablemente ha sido muy desestimado, dado el posicionamiento que han tenido las revistas depredadoras en el sentido de decir, soy de acceso abierto, pero te cobro por esto, lo que pasa es que te cobro, y bueno, pues aquí en China es un dineral, ¿no? Y hay que tener estos criterios de calidad para entender que el concepto de visibilidad de la comunicación científica formal, entendida como las revistas, jamás se desprende de aspectos de calidad. Bien. Otro tema muy importante dentro de este tipo de vías son las revistas vía platino, que también se entiende como aquellas revistas de acceso abierto sin pago por publicación, generalmente pertenecen a instituciones públicas. Sin embargo, quiero hacer un pequeño análisis de las características de estas revistas. Generalmente las revistas que son entendidas como tercer nivel por Hitchcock y por Robert Day y entendidas como vía platino por García Peñalvo, son revistas que tienen profundos problemas para visibilizar sus contenidos en algunas ocasiones, porque la mayoría de las personas que trabajamos en ese tipo de revistas, pues somos académicos, somos investigadores y nos manejamos con nuestro plan académico de vacacional. Entonces hay momentos en el que las revistas no van avanzando al mismo ritmo y al no tener ningún tipo de ingreso por el APC,
pues las revistas se quedan ahí evolucionando conforme los tiempos establecidos por las propias instituciones públicas que las editan y que las avalan, ¿no? Y bueno, esta revista Platina en realidad se deriva de la Vía Dorada, y bueno, si bien se puede considerar que sí ideal, pues en un momento dado tienen serios problemas de financiamiento porque no pueden contratar gente porque son pues de instituciones públicas, y ustedes saben con ese tema de las plazas, y les impide agilizar procesos no de evaluación, porque eso lo hacemos los que somos evaluadores en las revistas, sino el proceso del formato, de la puesta en línea y todo este tema que a veces es complicado cuando solamente se tiene un editor y el equipo editorial es muy, muy pequeño, ¿no? O el consejo editorial o el comité editorial, como se diga, dependiendo del país. Bien, otro tema aquí importante es el tipo del sistema de evaluación que no dista de lo que hablamos de visibilidad. Nosotros sabemos, la mayoría de los que trabajamos directamente con este tipo de comunicación científica formal, que un predictamen es entendido también como una evaluación de escritorio, y que lo que hace es que nosotros, los que también fungimos como editores o miembros del consejo científico de una publicación, necesitamos verificar que el manuscrito cumpla mínimamente con aspectos fundamentales, que es claridad, pertinencia y relevancia, además como lineamientos editoriales. Si nosotros, como autores o como evaluadores o como editores de revista, no tenemos claro esto, generamos una bola de nieve para los que trabajamos en la evaluación. Es decir, que esta primer predictamen o evaluación de escritorio asegura realmente que el proceso de calidad y el proceso de visibilidad, entendida como la publicación del artículo, sea mucho más rápido y no quede ahí atorado porque nos regresan un documento al no cumplir con los criterios mínimos, ni siquiera de ser asertivos con las características que establece la revista. Bien, no menos importante es entender cuáles son los tipos de revisión, de clasificación más comunes en el tema de la revisión de pares. Entendido pares no como dos personas, sino entendido como un par, es como un colega que tiene un conocimiento científico en la misma área en donde ha sido sometido a evaluar el artículo. Eso es algo muy importante de establecer. Y bueno, dentro de la propia comunicación científica, los más comunes son los pares ciegos. El autor no sabe quién lo evalúa, y el autor no sabe quién está, y viceversa, quién está evaluándolo, ¿no? Y pues el evaluador pues tampoco sabe quién es el autor. Hay otra modalidad que es muy poco utilizada aquí en México, pero sí ha sido ya de mayor importancia en España, particularmente en Europa, en Alemania y sobre todo en Estados Unidos, que es simple ciego. El simple es el evaluador que sabe quién es el autor, y el autor es el ciego que no sabe quién es el evaluador del artículo. Hay otra opción llamada abierto, muy poco común en México. Hay escasas revistas que se presentan con este tipo de revisión, que sigue siendo de pares porque son de la misma línea de investigación, de la misma temática. Y aquí el tema del abierto pues genera un poco de actitud ríspida y desconfianza, porque uno dice, bueno, a ver, yo estoy preparada para que me digan quién me está evaluando, y el autor o el evaluador está preparado para saber quién es el autor, y bueno, suele ser un poco complejo en ocasiones. Hay otra modalidad que en un momento dado se relaciona a lo que comentó la doctora Belén en el primer webinar de este importante congreso, y se habla de tipo de foro. Aquí el tema del foro es que si bien se exponen el manuscrito, los revisores interactúan, pero de forma anónima. Pero ahí estás sabiendo que en ese momento están haciendo observaciones y tú puedes hacer un planteamiento, decir, bueno, lo que quise decir es esto, y entonces ahí mismo el evaluador te hace un comentario. Y esa es una práctica muy interesante. A mí me encantaría poder ser partícipe de este tipo de revisión de pares, pero también es muy desconocida en esta parte del país, ¿no? Otro tipo de revisión es la revisión, y también es una revisión que genera mucho escozor, porque es la revisión por terceros,
y suelen tenerlas la mayoría de las revistas que pueden pagar a los evaluadores. Recordemos que en el ámbito de la comunicación científica formal, el acceso abierto se entiende también como que las revistas promocionan y difunden sus materiales en acceso abierto, y también quienes trabajamos como evaluadores no cobramos por ese trabajo, y la revista tampoco paga. No solamente no cobramos, sino que tampoco paga. Pero este tipo de evaluación por terceros generalmente se relaciona con revistas de gran prestigio y de gran recurso económico solicitado para publicar. ¿Por qué? Porque hay una revisión por un par académico, ¿no? Por pares externos, generados, que generalmente revisan, ¿no?, el artículo, le hacen cambios, se lo envían al autor, el autor lo autoriza y se publica. ¿Quién hace esta actividad? Aquí no estoy hablando ni juzgando de si está bien o mal, si es ético o no es ético. Esas son cuestiones que cada revista incorpora y establece. Lo que quiero plantear aquí es muy importante saber si ustedes son los propios autores de ese documento o en realidad está haciendo un servicio de pago que obviamente tiene una credencial relacionada al área que ustedes necesitan, y que están pagando por esta revisión, este ajuste de cambios, y bueno, el artículo queda publicado. Hay una revisión posterior, que es el sistema donde expertos pueden hacer comentarios de un artículo publicado. Se da en pocas publicaciones, es decir, ustedes suben un artículo, pasa por todo el proceso tradicional y luego algún evaluador externo hace comentarios. Esto es una situación un poco compleja, hay que ser realmente muy abierta, porque si ya pasó por una revisión de pares, ¿cuál sería el sentido, desde mi punto de vista, en que volviera a tener una post-revisión? Quizá a lo mejor porque sale una nueva metodología o hay nuevos resultados que pueden contrastarlo con el artículo. Bien, esta es la última evaluación dentro de la revisión de pares, que es la de cascada. Y aquí es muy interesante, se suele dar en consorcios, particularmente como este consorcio entendido como el PLOS ONE, o en algunas casas editoriales. Es decir, el documento se rechaza por la temática y bajo previa autorización de los autores, pues se envía otra revista. Otra revista, obviamente, del mismo grupo, ya con las revisiones realizadas y para continuar con el proceso. Bien. Continuemos. Este es un ejemplo de algunas revistas en donde el proceso de revisión más común es el proceso de doble ciego. Y aquí tenemos a una revista cuya trayectoria está retomando y está fortaleciéndose, que es la revista Pangea, de la Red Académica Iberoamericana de Comunicación, y establece que tiene un doble ciego, como la mayoría de las revistas auspiciadas por Placon. También está esta opción de una revista, que fue la única que encontré, no encontré de comunicación, que tiene ciego y abierto, que es la modalidad en donde les digo que el ciego es el autor y el abierto es el evaluador. Y luego encontré una revista en México, que es la Revista Digital Internacional de Psicología y Ciencia Social, y es abierta. Es muy interesante las dinámicas, porque pues quienes deciden publicar ahí tienen claridad de conocer al par académico o a los pares académicos que revisan su documento. Entonces, estas son las diferentes modalidades. Hay que tenerlas claro al momento de elegir una revista para publicar y saber qué tan visibles somos. Bien. Supongamos, lo que les había comentado inicialmente es que el método doble ciego es el más común. Sin embargo, es súper importante establecer que aún siendo el mecanismo más común establecido en las distintas revistas, particularmente de acceso abierto, aquí podemos observar cómo Journal of Communication Fonseca y la revista Pangea, pues ambas tienen un doble ciego, pero tienen una modalidad distinta. Mientras esta revista, la revista Journal of Communication de Fonseca, pues plantea un sistema de doble ciego. Por ejemplo, la Pangea lo tiene de esta forma, ¿sí? Yo no estoy diciendo cuál es mejor, cuál es no. Es importante que comprendan
que dentro de esta categoría que acabo de mencionar, del doble ciego, ciego abierto, de otras opciones, ¿no? Una vez que se elige el mecanismo doble ciego, aún así dista de cómo es percibido por la revista. Es sumamente importante que cada vez que vamos a publicar o elegir una revista, tengamos claro que si bien la revista dice que tiene este doble ciego, bueno, es importante tener claro que aún así hay diferencias entre las publicaciones, ¿sí? No estoy hablando de la calidad del arbitraje, eso ni siquiera está en materia de discusión. Estoy hablando de las características de cómo es descrito para que sea entendido. Bien, otro tema importante es la funcionabilidad y la navegabilidad. Bien, miren, sin interés de hacer una crítica a ningún tipo de publicación científica, porque todas merecen mi respeto, si ustedes entran actualmente a la revista Latina de Comunicación Social, dado esta transición o esta nueva época por la que está pasando a partir del 2019, si mal no recuerdo, pues entonces entran y les da la opción de si deciden entrar a la versión anterior o la versión actual. Y luego de entrar ahí, ustedes hacen un clic, dos clics y luego entran a otro documento. Sin embargo, si nosotros entramos, por ejemplo, a esta publicación, como les digo, no puedo dedicarme a abrir los enlaces porque si no terminaríamos muy noche por allá, ¿no? Y bueno, esta revista, por ejemplo, tiene un doble clic. Los teóricos, los expertos en la funcionabilidad y navegabilidad de la comunicación científica hablan de la importancia de establecer solo dos clics para llegar a una publicación. Aquí el ejemplo. Esa es una revista mexicana, Cinética. Fíjense, la segunda revista de electrónica que entra a las bases de datos. Abren la revista, como lo que acabo de mencionar, como la revista Fonseca. Abren, entran directamente al número y luego de manera inmediata entran al artículo. Y a eso me refiero. Hablamos de cuántos clics para entrar al artículo. Eso es muy importante porque estamos hablando de la calidad y de la visibilidad. Y esa es la intención de que cuando nosotros accedamos a una revista, de manera inmediata logren, por supuesto, ingresar al número actual, ¿no? Y al artículo con dos clics. 1, 2. Listo. Otro tema muy importante es la periodicidad y la frecuencia de la publicación, aunado al tema de calidad y aunado al tema principal de este webinar, que es, por supuesto, la visibilidad. Hay revistas semestrales, cuatrimestrales, trimestrales, bimestrales y semanales. Sin embargo, la tendencia actual que da mayor visibilidad a la comunicación científica, electrónica, por supuesto, es la publicación inmediata. Hacia va la tendencia. Es cada artículo, inicia a veces en el número del 1 al 0, o también dentro de esta misma clasificación es online fix. Al final de todos los artículos, como por allá de diciembre, por ejemplo, se realiza la paginación definitiva. En este momento yo no estoy hablando de si la que inicia del 1 al 0 tiene calidad y la paginación definitiva al final del número no tiene, no, al contrario, estoy diciendo que la tendencia de la publicación ahorita actual es inmediata. Y de hecho, si hay una prepublicación, aún es más visible su documento o su artículo. En ese sentido, vale muchísimo la pena valorar dónde quieren ustedes publicar y ser visibles. Un tema que no logré encontrar una revista de este tipo en el área de comunicación, pero es importante que lo conozcamos, son las revistas de embargo. Son revistas pseudo de acceso abierto incorporadas a procesos de suscripción que tienen disponibilidad de todos los números, pero únicamente, o también de los resúmenes, pero el número actual es de embargo. Si tardamos, ¿qué significa esto? Que si tardamos un año en hacer la publicación, 6 meses en poder publicar nuestro documento, y luego nosotros subimos a una revista el documento de embargo, pues esta revista, como dice aquí, ofrece a los lectores el acceso libre al texto completo de todos los artículos con una demora de un número respecto a la edición impresa. ¿Cuál es mi sugerencia? Evitar revistas que tengan de embargo y publicar en revistas que sean visibles desde el primer inicio en donde es aceptado el documento. Ese es un ejemplo, por decirlo así,
de un tema también que es muy relevante, como esta revista que también está auspiciada por Platcon, y que habla de tener acceso a los contenidos de manera inmediata. Ustedes oprimen y entran a los contenidos de forma inmediata. El mismo caso es, pero de la revista Fonseca, que es el acceso histórico a los contenidos. ¿Y por qué es relevante? Porque nosotros estamos publicando hoy, pero queremos que en el 2025 nosotros podamos entrar a la sección de archivos, como aquí lo pueden observar, o a la sección actual. Es súper relevante. Hay una diferencia entre los contenidos, sí. Un tema es los contenidos de la revista, a lo mejor de estos últimos 2 años, y otra es el actual y todos los archivos de la revista. Nosotros tenemos que tener mucha claridad que para ser visibles necesitamos publicar en revistas donde tienen la característica de irnos al número actual y de recurrir a los archivos en histórico de todo lo que ha publicado la revista. Números importantes son aspectos fundamentales de que las revistas tienen datos que son relevantes. Estoy poniendo aquí el ejemplo de la revista SER, ¿no?, de la Universidad del País Vasco, en donde observamos que tiene 2 ISSN. ¿Qué significa esto? Significa que la revista en primer momento surge impresa y que pues posteriormente obtiene un ISSN en digital. Es decir, es una revista digitalizada. Pero concentrémonos a los aspectos de la afiliación de los autores. Es fundamental, son normas editoriales internacionales que deben de tener los datos del nombre completo, el correo electrónico, la institución de adscripción, por supuesto, y un dato fundamental, la recepción de originales. Por ejemplo, yo les hablaba de aquellas revistas que de repente tienen problemas porque el personal trabaja en una institución de educación superior y trabaja con unos periodos vacacionales. Aquí pongo un ejemplo. Este artículo fue recibido el 18 de agosto y aceptado en noviembre. Muy bien el proceso de la recepción a la evaluación. Pero si nos damos cuenta, en realidad se publica hasta el 21. Sí, hay una diferencia entre que se recibe, se acepta y se publica. Y esta diferencia generalmente la tienen las revistas que tienen un rezago importante en el tema de la publicación o que lo tienen porque son semestrales y porque aunque fue aceptado hay que esperar a que la revista salga en el semestre y no tienen a lo que yo sugeriría que tendiéramos, que es a la publicación inmediata. Cuando las revistas tienen esta opción de publicación inmediata, pues es muy visible porque está aquí el 18 de agosto su recepción, evaluado en los tiempos adecuados, pero se publica generalmente al mes en que sale, ¿sí? Estamos hablando de cuestiones de visibilidad. No estoy hablando de que la revista tenga o no criterios de calidad. La revista SER es una de las revistas de mayor trascendencia en el mundo de habla hispana, pero también en España y obviamente en el País Vasco, porque es una revista con una trayectoria impecable y es una revista de las más importantes en el área de comunicación. Bien, vamos a hablar ya como casi a punto de cierre de lo que son el valor añadido. Nosotros no podemos desestimar que una revista tenga el valor añadido. ¿Qué es el valor añadido de una revista? Pues primero que nada, que tenga este acceso a las redes sociales, y aquí es donde sumo el segundo tema de este webinar, que es el perfil digital. Si yo no tengo perfil digital en estas redes sociales, va a ser muy difícil darme cuenta que yo misma puedo difundir y visibilizar mi artículo. Es fundamental que tengamos claro cuál es el rol que ahorita estamos teniendo como docentes, como investigadores, como académicos, como lectores, para poder hacer visible nuestro conocimiento, nuestros artículos, y esto es a través de los perfiles digitales. Bien, si observan también en esta revista iberoamericana, provee estadísticas de Google Analítico y de Google Académico. Y recordemos que en los meses de julio, las revistas que están incorporadas a Google Académico lanzan su lista en 12 idiomas de cuáles son las revistas más citadas. Otro detalle muy importante es cómo son visibles. Por ejemplo, este valor añadido que tiene esta revista indica que 8 personas
han visto el resumen y que 24 han descargado el PDF. Esto hablamos de un valor añadido. Las revistas ya no solamente pueden ser las revistas tradicionales que están en el sistema JS, no, tenemos que preocuparnos por publicar revistas que tienen visibilidad en redes sociales, que tienen visibilidad en el Google analítico, en el Google académico, y que ofrecen también a los lectores estos datos como identificar en el resumen cuántas veces ha visto, el PDF cuántas veces se ha descargado. Observen, estos son datos sumamente valiosos para nosotros como autores, como lectores, como evaluadores y como editores, ¿no? Bien, ya también casi a punto de cierre, porque me quedan unos minutitos, observamos también que ese tipo de revistas ofrece aquí cuáles son los usuarios, cuáles son los países desde donde son leídos. Entonces, son datos muy importantes. Son datos que me permiten saber si mi artículo está siendo leído en Colombia, en Perú, en España, en Ecuador o en México. Y también pues ofrecen el nivel de citas y sabemos entonces que la revista está muy visibilizada porque es una revista definitivamente con un mayor número de citación y con una consulta pues a nivel internacional como muestran esos países, ¿no? No menos importante es lo que les decía del valor añadido. En este caso, por ejemplo, estamos viendo esta importante revista de Mediterránea, ¿no? Una de las revistas también muy destacadas de Platinum, que ha crecido y se ha sustentado como una revista de gran envergadura, que tiene este acceso a las redes sociales. Y en este caso, la revista de Miguel Hernández Elche habla precisamente de que puede ser consultado sus artículos en doc, PDF, EPUB y móvil. Esto hablamos de visibilidad. Esto hablamos del valor añadido. Bien, también es importante valorar el tipo de revistas, de licencias que tienen nuestras revistas. Hay revistas, por ejemplo, que tienen una licencia tan cerrada que uno no entiende cómo es que quieren ser citadas si de repente no se puede de obras derivadas. Dice, por ejemplo, esta revista de estudios sociológicos del Colegio de México, que pues tiene una licencia, ¿no? Que dice no comercial y sin obras derivadas. Entonces yo me pregunto, bueno, entonces nunca se va a citar la revista, ¿o qué entiende esa revista por obra derivada? Concluyo con esta parte diciendo sobre las revistas, sobre las licencias Creative Commons, la importancia de saber elegir la revista también por esta opción. Y esos son los 4 componentes de lo que son las revistas, las licencias Creative Commons. Bien, como reflexiones de cierre, es importante comentarles, por favor, que valoremos el tema de que cuando recibimos recursos financiados por el propio gobierno, por instancias públicas, nuestra responsabilidad moral y ética es que siempre publiquemos en revistas de acceso abierto para ser totalmente visibles. Yo con esto cierro. Quiero agradecer nuevamente a todos los organizadores de este evento y quedo abierta a la sección pues, de preguntas. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Maricela, por tu exposición, por la claridad expositiva, por todos los contenidos que has compartido con nosotros. Es el turno de preguntas. Como comentábamos al principio, vais a poder conectar vuestro micrófono, si así lo deseáis, para lanzarle directamente las preguntas a Maricela. También vais a poder utilizar el chat, puesto que todas y todos tenéis acceso. Y si os parece, si te parece, Maricela, voy a leerte una consulta que ha lanzado a través del chat durante tu exposición Aitor, que nos acompaña. Y te leo textualmente, Maricela. Hola, una duda que me ha surgido para cuando se pueda responder. ¿Qué piensa de los códigos de descuento que ofrecen algunas revistas como las MDPI? No es una remuneración propiamente dicha, pero es un incentivo. ¿Cree que estos incentivos pueden ayudar a involucrar a mayor número de evaluadores, mayor número de revisores? Bien, a ver, en mi experiencia aquí en México, cuando dije que pertenecía al Sistema Nacional de Investigadores, es como el homólogo de la NECA con ustedes en España. A ver, yo pienso que nosotros que recibimos esta posibilidad de ser miembros del Sistema Nacional de Investigadores o ser miembros de la NECA,
ya es una distinción. No tendríamos por qué recibir en un momento dado ningún tipo de remuneración por hacer un trabajo a la misma ciencia. Yo parto de la idea que el otorgar una constancia ya es algo distintivo, algo que nos lleva a cabo como una actividad de responsabilidad, digamos, social, académica, universitaria, ¿no? Yo, en mi caso particular, no trabajaría con revistas que me ofrecieran algún tipo de remuneración, porque me parece que es mi responsabilidad ser revisora y no cobrar un peso. Espero haber respondido la pregunta de nuestro colega. En realidad, Maricela, no es una remuneración que recibe el revisor, sino que es un descuento que recibe por si está interesado en publicar en alguna de las revistas MDPI. Es decir, es un descuento en la tarifa propia de las revistas MDPI. Ah, qué interesante, ¿no? Fíjate, qué interesante. Yo estoy aprendiendo también de nuestros, sí, claro. A ver, nunca me había preguntado ese caso. Yo primero investigaría qué tipo de descuento, ¿no? O sea, me ofrecen, pero en este caso creo que lo valoraría como perfecto, gracias, 200 euros. 200 euros son muy buenos aquí en China, discúlpame. Estos 200 euros aquí en México hablamos como unos de 5,000 pesos. Me parece que es una responsabilidad importante, es un sistema que no conocía y yo pues lo valoraría con mucha sinceridad, ¿no? Vale, perfecto. Qué bien, muchas gracias. Esta maravilla es de la tecnología, porque bueno, se comunican directamente, sí, qué genial, muchas gracias. Gracias, Heitor, gracias. Muy bien, invito, no sé si hay alguien que quiera plantear alguna otra pregunta, algún otro compañero o compañera de los asistentes. Mientras que se van rompiendo el hielo, Maricela, te planteo dos preguntas. ¿Crees que sería posible que las revistas, al menos de un área de conocimiento como el nuestro, de ciencias sociales, crees que sería posible que unificaran las normas de citación y de referencia para facilitar la labor a la comunidad investigadora y no tuviéramos que invertir tiempo de nuestra dedicación en adaptar el texto, no solo a las normas editoriales, a las normas de estilo de la revista a la que queremos enviar nuestro texto, sino incluso también en la versión de la normativa APA que utiliza, teniendo en cuenta las posibles modificaciones que a lo largo del tiempo se van sucediendo. Cierta unificación de la normativa para no tener que invertir tanto tiempo en adaptar un texto a las normas, no solo las normas editoriales, sino también, por ejemplo, en lo que han diversas formas de citación y de referenciación que tenemos a nuestra disposición. Qué interesante tu comentario, Jesús. Fíjate, como en algún momento dado ya has tenido oportunidad de interactuar con académicos de acá de la institución, de mi institución, y yo te comentaba también el tema de que trabajo una materia a nivel doctorado que se llama elaboración de artículos científicos, y justo una de las recomendaciones que yo le hago a mis estudiantes es esta, que me parece que más que un comentario tendría que ser una iniciativa que sostuviera, digamos, a Platón. Les platico, perdón. Cuando yo voy a publicar en una revista, por ejemplo, brasileña, yo elijo 2 revistas y busco que esas revistas, además de los criterios de calidad, tengan las mismas normativas y tengan además todo este procedimiento exactamente igual, porque el desgaste emocional, ya no digamos el tiempo, el desgaste emocional cuando te dicen que no y te tardaste como 2 meses en modificar las referencias APA, establecer toda la información como lo que pedían, la plantilla y todo, y resulta que te dijeron, pues no, pero te dan tantas opciones que te permiten modificarlo y evaluarlo a otra revista, pues entonces es un desgaste darle otra vez a un ajuste. A mí mi sugerencia es que esto que tú planteas sea algo que permita que el autor pueda sentirse cómodo en no desgastar más tiempo y trabajar con una revista como trabajar con otra, porque todas tienen los mismos criterios de calidad, las mismas normativas. A ver, aquí como la preocupación suele ser es, ¿por qué voy a ser igual a esta?
todas las revistas tienen el mismo objetivo: visibilizar el resultado de las investigaciones. ¿Por qué no entonces alinear las normas editoriales, APA con la que van a trabajar y todo lo demás que se requiere para facilitarle a los autores la posibilidad de que si en esta revista en un momento dado no va a publicar porque requiere alguna temática distinta o algo, pueda tener la posibilidad de ajustar el artículo y llevarlo a otra parte? Yo parto de una idea, Jesús, en el que si tu artículo no ha sido aceptado en mi revista, no es que el artículo sea malo, es que el artículo requiere un ajuste importante de calidad o mínimo de calidad, y hay revistas que sí te permiten subirlo, pero otras no, y entonces tú lo ajustas y queda perfecto, queda bien, y entonces, pues tú lo mandas a otra revista, ¿no? Se me fue la pregunta de Rocío, que no alcancé a leer. No te preocupes, te la leo. Muchas gracias por tu respuesta, Maricela. Rocío pregunta, ¿se suelen publicar los mismos artículos en más de una revista o un artículo en concreto se publica solo en una revista? Eso, Rocío, es maravilloso. A mí me gusta que lo preguntes porque me permite comprender que tenemos todo tipo de público aquí y es una pregunta maravillosa. A ver, siempre, Rocío, lo ideal y que se nos alienta es que primero solamente el artículo que tú quieras se someta a una sola revista, Rocío. Solo una sola revista. Es decir, que yo, por ejemplo, si tengo un artículo y digo, voy a ver si me lo acepta Mediterránea, voy a ver si me lo acepta la revista de Elche, o voy a ver si me lo acepta. No, aquí, Rocío, la idea es que el artículo solo se ha sometido a una revista, porque si es sometido a dos revistas, esto es muy penalizado por las revistas en las normas editoriales y se maneja como publicación simultánea, y entonces en ocasiones el artículo es bajado de las dos revistas y penalizado. Entonces, me gustó mucho tu pregunta, la agradezco mucho, es una pregunta muy genuina, es una pregunta fundamental y creo que por este tipo de preguntas es como uno dice, vale mucho la pena empezar de cero, ¿no? Te felicito, gracias Rocío, muchas gracias a ti por la pregunta. Exacto, al hilo de lo que comenta Maricela, Rocío, en el momento en el que tú envías un texto a una revista con sistemas de gestión de revistas como JS, como el que ha mencionado Maricela, hay unas checklist, una serie de compromisos que tú has de confirmar antes de enviar el texto, antes de enviarlo a la revista y someterlo a revisión editorial, y luego, si pasa ese proceso, esa primera etapa, someterlo a la revisión externa. Uno de esos requisitos es confirmar que el texto no ha sido enviado a otra revista ni va a seguir, ni se va a enviar hasta que la revista no emita su decisión final. En el caso de que, aún comprometiéndote a que el texto no lo envíes o no lo hayas enviado a otra revista, en el caso de que lo hubieses enviado, pues en este caso lo que cometerías es el error de el envío simultáneo, y en el caso de que se aceptaran las dos revistas, otro error sería la publicación duplicada, es decir, tendrías el texto publicado en dos revistas diferentes, y eso es un grave error, no solo para tu expediente, para tu marca personal, sino también para las entidades evaluadoras, en el caso de España, por la propia NECA o las entidades evaluadoras autonómicas. En ese sentido no es aconsejable. Sí, y yo creo que también a lo mejor cuando yo comenté la importancia de tener visible dos revistas, Rocío, era de que si yo, por ejemplo, decido enviar a una revista ahorita que tiene totalmente distintas las normas editoriales a otra revista, trabajo muchísimo en adaptarlas. Entonces, la idea es que uno siempre esté abierto a trabajar con varias revistas, pero en el sentido, lo subes aquí, como bien dijo Jesús, lo subes, lo aprueban o no lo aprueban, entonces si no lo aprueban, lo tomas, lo ajustas y lo envías a otra revista. Pero el envío simultáneo es un procedimiento que poco a poco se ha ido erradicando. Perfecto, Maricela, ya has respondido a la pregunta de Nanuel Fado, que planteaba, en caso de que me confirmen que no aceptan mi artículo, ¿puedo enviarlo a otra revista? Así es. Claro. De hecho, ya lo que ese rechazo de la revista habitualmente incluirá una serie de sugerencias, una serie de motivos que hayan detectado los revisores, y podrás mejorar el texto atendiendo a ese informe de revisiones.
Muchas gracias. Jesús, yo veo que aquí Laura tiene levantada la mano, no sé cómo tengas. Exacto, iba a darle paso. Si quiere intervenir, entiendo que quiere conectar su micrófono. Laura, adelante. Francisco Lorenzo, te sí, se está felicito. reconectando. En lo que Laura se reconecta y que haga uso de la voz en cuanto lo tenga, aunque yo esté hablando, por favor, es que les comento a todos que con mucho gusto ya había hablado con los organizadores del evento y yo compartiré no solamente la presentación, sino obviamente estará colgado el video en el YouTube para que puedan descargarlo. Y bueno, me sumo a cualquier duda o comentario que requieran a través de mi correo, lo acabo de poner ahí. Finalmente, me siento como parte del equipo de este evento y por favor cuente conmigo para lo que se requiera. Muchísimas gracias. Veo que Laura ha abandonado la sesión. Sí, creo que tiene problemas de... Ok, Laura, si tú gustas igual a lo mejor por chat, si se te hace más fácil, como tú consideres pertinente. Hola. Exacto. Sí, adelante, Laura. Hola, perdonad, que es que no podía conectarme, no me escuchaba. No te preocupes. Bueno, Maricela, muchísimas gracias por la exposición, la verdad es que ha sido muy interesante. De este mundo de las revistas, es increíble. Hace falta una tesis doctoral, otra, para poder aprender cómo funciona todo este sistema de publicación. Yo quería a ver si pudiéramos intercambiar alguna impresión sobre algo que estoy yo detectando. Laura, hemos dejado de oírte. Ahí vaya. ¿Ahora? Ahora. Ya. Si me he quedado, no sé si me he quedado en el artículo cautivo, es decir, que enviamos un artículo a una revista y te puede estar como un año el artículo sin contestarte, sin darte ningún tipo de contestación. Sí. Y encima, luego al cabo del año te dicen que te lo han rechazado, ¿no? Entonces, eso está pasando bastante a menudo, sobre todo en revistas que están en cuartiles altos. Y yo no sé qué opinión te merece a ti este tipo de situación en las revistas de comunicación. Maricela. Gracias, Laura. Mira, yo soy, a ver cómo lo digo, súper abierta para decirte eso. A mí me parece, Laura, que tendríamos que dejar de preocuparnos, entiendo que son indicadores, pero dejar de preocuparnos como por los cuartiles de las revistas. Es decir, me parece que tendríamos que apostarle a revistas que sean totalmente más visibles y que nosotros podamos analizar este proceso que tú dices, del dormir el sueño de los justos en este proceso. A ver, ¿por qué? Con dos acciones. La primera, Laura, es asegurarnos y revisar cuánto tarda la revista en recibir, en evaluar y en publicar. Yo ahí puse una diapositiva que decía eso. Entonces, nosotros tenemos esta responsabilidad de revisar cuánto tarda en ese proceso, porque si tú haces un pequeño análisis de los últimos números, te puedes dar cuenta que te va a tardar muchísimo ese detalle. Pero por otro lado, en el otro sentido es que si nosotros entramos a Scopus y le apostamos a las revistas que están siendo revistas jóvenes, revistas todavía nobles, que están en los últimos cuartiles, como es el 4 o el 3, o que están en cuartil 0, yo te puedo asegurar, Laura, que gracias al impulso de nosotros, esas revistas en la época de mayo, justo de mayo, van a subir de cuartil. Es decir, no tengamos miedo, no nos debe preocupar que las revistas que están en los primeros cuartiles son las de más calidad. No, son las revistas a las que de repente uno considera que son las que tiene que publicar porque hay un nivel de indicadores relacionados con la calidad. Pero toda revista que está en Scopus, si es de acceso abierto y que está empezando, me parece que es una posibilidad para que nosotros publiquemos en ellos. Miren, ustedes pueden ver a Mediterránea, pueden ver a todas estas revistas de Platcom, pero les voy a platicar una historia. Yo me senté a platicar con los editores de esta revista hace 10 años. Y empezaron justamente igual como están empezando las otras revistas. Es decir, apostémosle, Laura, a aquellas revistas que están empezando. En los meses de mayo, Scopus lo que hace es
evaluar los cuartiles en los que están las revistas. Entonces, ¿qué hago yo con mis alumnos del doctorado que tienen que tener un artículo para poder publicar y titularse? Buscamos revistas, y lo digo de verdad muy abiertamente, que están en los cuartiles más bajos. Porque son las revistas que tienen el nivel de calidad que están en los cuartiles más altos, pero que su visibilidad y su accesibilidad y su nivel de publicación está súper, súper ágil. Entonces, ¿qué aliento? Si tú, por ejemplo, Laura, revisas una revista que está en el cuartil 1 y una que está en el cuartil 4, la única diferencia es que esta está atiborrada, pero esta también está creciendo y tienen el mismo nivel de calidad, ¿no? Porque la calidad se la damos nosotros al publicar. Entonces, yo te aliento, sí, yo lo entiendo, Borja, que comentas que lo exigen, pero en un momento dado tenemos que estar conscientes que quien está en cuarto cuartil va a ir subiendo y que estas revistas son sumamente, están atiborradas, están llenas, porque nosotros los llenamos y porque solamente queremos trabajar con una revista. Aquí en México también me evalúan distinto si está en un cuartil que si está en el otro, pero creo que entonces, si estamos obligados a publicar en revistas del primer cuartil, como dice Laura, como dice Borja, pues entonces busquemos este tema de en qué momento la revista recibe, el tiempo en que evalúa y el tiempo en que publica. Si no tenemos escapatoria, hagamos eso. Y revisando esos tres aspectos, nos damos cuenta que es muy ágil para esas cosas. Entonces, empecemos a identificar otros aspectos de las revistas que no teníamos porque nada más pensamos en Scopus y Cuartil, ¿no? Espero haber respondido. Mi intervención iba al hilo de esto último que estás comentando, que la elección de esa posible revista no solo sea la indización en qué bases de datos y en qué cuartiles está, sino también analizar y detectar el tiempo, el periodo, el promedio del tiempo en el que un artículo es revisado y publicado en una revista. Ese es mi consejo como autor, como investigador, y también he de poner sobre la mesa experiencias, y ahora ya hablo como editor adjunto de Revista Mediterránea de Comunicación. El promedio de Mediterránea está en 56 días y así lo publicamos en nuestra revista, y de un tiempo a esta parte hemos abierto una sección específica, la sección en edición, en la que se publican todos los textos que han superado el proceso no solo de revisión editorial, sino también el proceso de revisión externa. Ahí aparecen todos los textos que han superado todo ese proceso de revisión y que están pendientes de publicar en el próximo número. Nosotros el próximo 1 de julio, el próximo jueves, publicamos todos los artículos ya paginados. En la sección en edición únicamente se publican los textos aceptados pendientes de paginar, de incorporar al próximo número. No sé si, Laura, ¿tienes alguna pregunta más que plantear? Muchas gracias, Jesús. No, simplemente decir que hay algunas revistas que ese periodo temporal no lo indican, son muchas de ellas, y sí que es cierto que quizás sería interesante para poder introducirlo. Mediterránea no creo, porque además está muy bien posicionada, pero hay otras muchas revistas que están en Scopus, en diferentes cuartiles, y que no indican cuánto tardan. Y sí que es cierto que nuestro sistema español, perdona, Jesús, nos obliga, bueno, ya no solo es el sistema, sino todo el sistema universitario, te puntúa, y todos lo sabemos, puntúa más, se intenta publicar, lógicamente, en revistas que están mejor situadas, ¿no? Entonces, bueno, pues todos intentamos aspirar, aunque siempre es bueno que tengamos de todo, ¿no? Yo, en mi caso, tengo bastante de todo publicado, pero sí que es cierto que de alguna manera nos invitan a publicar en las que están pues en cuartiles primeros, segundos, tercero y cuarto ya como mínimo, o sea, como poco, ¿no? Pero sí que es esa la tendencia que hay en el investigador en España. Totalmente de acuerdo, Laura. Sí que es cierto que no todas las revistas publican el promedio de tiempo desde que un autor envía un texto hasta que se publica, pero también es cierto que aunque no publiquen el promedio, pero sí que es habitual que publiquen la fecha, al menos de aceptación y de publicación.
Claro, eso sí que requiere un análisis, al menos de los últimos números, para nosotros y luego calcularlo. Pero sí que hay ciertos indicios que nos pueden invitar a apostar por una revista o declinar enviar nuestro texto a esa revista si percibimos o si intuimos o si tenemos constancia de que se va a prolongar en el tiempo el proceso de revisión. Sí, así es, qué interesante este diálogo y yo sí de verdad los aliento a apostarle, digamos, a la ciencia joven, a apostarle a sacar adelante esas revistas que están haciendo un esfuerzo en Scopus y de acceso abierto, por supuesto, por posicionarse, y yo pienso que también tenemos esa responsabilidad nosotros, ¿no? Si yo ya tengo, por decirlo, y disculpen por lo grotesco, mi cuota llena de Scopus en tal cuartil, mínimamente necesito agradecer a la ciencia y decir, va a revista, ¿no? O sea, va a revista porque además soy importante. Otro detalle que quisiera compartir y que se deriva del comentario de Laura es que yo suelo ser en ese sentido, Laura, muy estratega porque yo publico en revistas en donde mi valor como mexicana es importante, es decir, si la revista está en España, yo publico. Si la revista está en México, evito publicar. Si la revista está en Brasil, yo publico. Porque además elevo los criterios internacionales de las revistas, básicamente. Entonces, esas son estrategias muy interesantes, que sería otro webinar, porque en realidad es parte de un curso y tremendo, pero es muy valioso. Y yo, bueno, pues estoy muy contenta y agradecida por este diálogo. Muy bien, muchísimas gracias, Maricela. No sé si hay alguien que quiera plantear alguna pregunta adicional. De acuerdo, Lorenzo. Abrazo. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, por vuestra participación. De acuerdo, pues si no hay más preguntas, si te parece, Maricela, finalizamos aquí este webinar agradeciendo no solo vuestra asistencia, vuestra participación y reiteramos también nuestro agradecimiento a Maricela por todo tu tiempo y dedicación. Un abrazo. Gracias. Un abrazo fuerte. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias, gracias.